22 de la noche de este jueves 30 de agosto del 2018, episodio número 127 del Jardín de los Presentes. Y bueno, ya sentado frente a nosotros, aquí en diagonal, en nuestra mesa de trabajo, es docente, sociólogo, y le vamos a preguntar si alguna cosa más, pero también es una persona que uno conoce mucho y muy bien, el profesorado Palacios, un amigo también, por qué no decirlo así. Y vamos a meternos en el tiempo histórico. Empezamos el mes pasado con Gabriel Rabano, también otro sociólogo, compañero también que viene a conversar acerca de la relación entre el rock y la política, y con él inauguramos un poco esta idea de todos los meses traer un docente, un profe, para hablar de un tema en particular. Y hoy vamos a hablar un poco de un tema apasionante, duro, triste, polémico, si se quiere para algunos, muy claro para otros, que es un poco el conflicto ya eterno que trae tanta muerte, tanto dolor, tanta desolación, tanta injusticia, que es el de Palestina con el Estado de Israel, por ejemplo. También vamos a meternos un poquito en una cuestión que tiene que ver con la militancia un poco de Gabriel, y que es el genocidio armenio también a mano del Estado turco, el Estado negacionista turco, y bueno, un poco de todo eso acompañado por la música de allí, de ese oriente tan maravilloso. Nos va a acompañar de aquí hasta el final de este capítulo del Jardín de los Presentes. Darte las buenas noches, Gabriel, y gracias por visitarnos. No, gracias a vos, Mariano, la verdad muy contento de estar acá compartiendo con ustedes, con compañeros, así que bueno, a disposición. Bueno, mirá, yo pensaba mientras venía para acá, y esto es una charla, siempre nos gusta generar una charla, una conversación, cuántas que hemos tenido en los pasillos del Palacio, por ejemplo, como siempre decimos que después de clase también se enseña, ¿no? Y yo una vez te decía, me acuerdo hace mucho tiempo, lo venía recordando ahora cuando venía para acá, que cuando uno de pibe ya escuchaba palabras como Beirut, ¿no? O la libanización, personajes como Arafat, como Khomeini, después más en el tiempo uno se referencia con el Golfo Pérsico, y bueno, y Osama Bin Laden, y Saddam Hussein, ¿no? La Operación Tormenta del Desierto, los marines, la Guerra de los 6 días. Cómo también los medios hegemónicos occidentales van creando también una imagen que dista mucho de lo que realmente pasa en esos lugares, ¿no? Yo me gustaría empezar por ese lado, y meternos básicamente en el conflicto palestino-israelí. ¿Cómo lo ves, cómo lo analizás? Desde los medios y un poco desde tu visión de haberlo estudiado y haber seguido de cerca todo el tema, ¿no? Bueno, cuando vos me presentabas hace unos segundos me decías sociólogo, docente, claramente docente, más allá de la formación sociológica, y docente en particular sí del profesorado, donde nos conocemos, ese ámbito tan querible que nosotros compartimos, pero también docente de la cátedra Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Digo esto, cátedra de Estudios Palestinos, más que nada para mencionar justamente a Edward Said, que es un intelectual de referencia para todo lo que significa el mundo palestino, digamos, el pueblo palestino, su lucha, su resistencia, pero también de referencia para todos los movimientos de la descolonización, digamos, un intelectual, bueno, lamentablemente fallecido, pero que produjo una obra que es fundamental en estos tiempos para entender no solamente Oriente, sino, yo digo, gran parte del tercer mundo, que es orientalismo, justamente, del cual justamente en 2018 se están cumpliendo 40 años de su publicación. Y lo que hace ahí Said en el orientalismo, en su libro fundamental, aunque tiene una literatura, una producción muy muy copiosa, pero claramente orientalismo es su producción fundamental, es justamente analizar la construcción que termina siendo hegemónica, que hacen en el siglo XIX ya, el imperialismo británico y francés, y luego Estados Unidos en el 20 como su continuador, respecto a la matriz a partir de la cual el resto del mundo, los europeos en particular, los occidentales, pero aún el resto del mundo, por el poder de difusión hegemónico que tienen estas potencias, miran hacia esta región, hacia Oriente en particular, hacia el llamado Medio Oriente específicamente, y cómo hay una serie de atributos negativos que no son de ahora, claro. No es Trump, no es Clinton, no es Bush, sino que en realidad la mirada orientalista sobre esa región, y cuando decimos mirada orientalista claramente es una mirada despectiva, cargada de infinidad de atributos negativos, es una mirada que se construyó básicamente en el siglo XIX. Uno la puede rastrear incluso antes, pero esa mirada es básicamente del siglo XIX y tiene que ver
con la mirada que todo opresor, que todo imperio, que todo proceso expansivo genera justamente sobre las víctimas, ¿no? En ese sentido no es muy distinto a lo que pasó también aquí en nuestra América y a lo que continúa pasando en nuestra América. Entonces hay una mirada y Said en su prólogo, cuando escribe esta obra, él lo hace analizando la literatura británica fundamentalmente y francesa del siglo XIX, que anticipó, muchas veces el arte anticipa, así como anticipa los procesos emancipatorios, sí, anticipa los despliegues coloniales. Él cuando se pregunta esto dice, bueno, ¿a quién le puede interesar lo que yo escriba? Bueno, obviamente sí, a los críticos literarios, a los que se interesen particularmente Oriente, pero él dice, tengo entre los lectores potenciales en la cabeza un lector fundamental, que es justamente el lector del llamado Tercer Mundo, para que no sigamos mirándonos, aquellos que están en Sudamérica, aquellos que están en el Caribe, aquellos que están en el sudeste asiático o donde fuesen, en África, no sigan mirándonos a nosotros y nosotros no sigamos mirándolos a ellos a través de las anteojeras europeas, claro, y occidentales. Y esa es su obra fundamental, es una obra de denuncia. De Said en adelante se desarrolla lo que se llama el paradigma decolonial, digamos las miradas de la descolonización, pero es su gran legado y yo creo que todavía está presente, porque si uno analiza el conflicto israelí-palestino, todavía mucha gente, incluso hasta gente de buena fe, incluso hasta compañeros, miran el conflicto con las anteojeras europeas, occidentales, desde una perspectiva orientalista, ¿no? Ahí también se da mucho, Gaby, lo que acá también se pelea y se discute mucho por poder cambiar esa mirada, que es la teoría de los dos demonios también, justamente, ¿no? Se da también un poco en ese marco de Palestina e Israel en muchos compañeros, mucha gente. Sí, inclusive te diría que en algunos casos, hasta en el mejor de los casos, porque en otros casos plantean un único demonio que es justamente el pueblo palestino. Claro. Digamos, en el mejor de los casos, hasta uno dice de perspectivas, compañeros, de corrientes progresistas que abonan a esta teoría de los dos demonios. La derecha habla de un solo demonio, digamos. Sí, por supuesto. La derecha habla del demonio justamente palestino, árabe, islámico, asociado con todas las categorías a las cuales hacía referencia cuando te hablaba del orientalismo. No las ejemplifiqué, pero el oriental está siempre ligado desde esta mirada hegemónica y construida por Occidente, no solamente con el bárbaro, con el digamos primitivo, sino con el violento, con el terrorista, con el irracional. Entonces, en ese caso, la mirada orientalista desemboca claramente en la teoría del único demonio, claro, que sería el pueblo palestino, que lucha por su resistencia. En el mejor de los casos, en algunas situaciones, hablan de dos demonios. En uno y otro caso están faltando la verdad, están tergiversando, porque acá claramente hay un pueblo oprimido que lucha por sus derechos, que resiste, y hay un Estado opresor que viene a colonizar, a despoblar una tierra, a colonizarla y a exterminar, o cuanto menos a expulsar al pueblo originario, que es el pueblo de Palestina. Y cómo los grandes medios intentan presentar a ese otro, ¿no? Como decías vos, digamos, con el estereotipo del terrorista y demás, pero también con esta cosa de la distancia, ¿no? Porque como que algo que sucede muy lejos, algo que tiene una propia lógica, por lo cual deben arreglarse ellos, y eso hace que muchísima gente, muchísima población de este lado del hemisferio, lo vea también como ajeno, me parece, ¿no? Sí, claro, digamos, claramente hay una distancia geográfica, pero más allá de la distancia geográfica hay una cercanía dada en sí mismo por la cuestión humana, digamos, claro, porque uno puede comprender los dramas humanos independientemente de los tiempos y las distancias, pero por otra parte hay una cercanía también a partir de que hay una enorme comunidad de origen árabe oriental en nuestros países, a la cual en sí misma ya no le es indiferente el conflicto. También hay comunidad judía aquí, aunque no son, está mal dicho que acá hay una comunidad israelí, ni mucho menos no hay una comunidad israelí. En todo caso hay comunidades de judíos orientales, pero del oriente europeo, no del Medio Oriente, la cual también se siente interpelada por el conflicto, o sea que está bastante más cerca, ni hablar del rol que ha jugado y que sigue jugando el Estado israelí aquí en Sudamérica, en nuestra América Latina, aliado a todos los regímenes reaccionarios desde la propia dictadura militar genocida. Tuvo en el Estado de Israel un aliado, un vendedor de armas, un aliado diplomático, aunque también se comportó de manera bastante ladina en el conflicto de Malvinas. No debemos olvidar que al día de hoy hay 3 estados que sistemáticamente votan en contra de la Argentina en cualquier foro internacional,
que obviamente es el Reino Unido de Gran Bretaña, los Estados Unidos y el Estado israelí. Pero más allá de esto, digo, el Estado israelí tiene presencia en nuestra América Latina, sosteniendo, apoyando y aliado a los principales regímenes reaccionarios del país, de América Latina y también en este momento del país, ¿no? Claro. Hay una alianza clara entre este actual gobierno argentino y el Estado israelí. De hecho, el año pasado estuvo aquí Netanyahu, la primera vez que un primer ministro del Estado de Israel visita nuestro país y un país de América Latina. Claro. O sea, que en principio uno dice está distante, sí, está distante en términos geográficos, pero está muy presente ese conflicto y bueno, no solamente por las cuestiones geopolíticas a las cuales hice referencia, sino porque también es muy sencillo comprenderlos desde el lado humano, ¿no? Claramente es una cuestión de acercarse, digamos, serenamente, despojado de anteojeras y ver que claramente hay un pueblo que está siendo oprimido desde hace 70 años, que está luchando, y claramente hay un Estado que está avanzando continuamente sobre los derechos, sobre las tierras, sobre la propia existencia de ese pueblo. Cuando digo esto de la empatía, ¿no? Bueno, vos no tenés Facebook. Y uno, por ejemplo, ahí ves, es un muestreo muy interesante también las redes sociales, de cómo calan ciertas cuestiones en esa también comunidad virtual, si querés. Cuando acá pasó lo de Charlie Hebdo en Francia, los perfiles de Facebook de muchísima gente era somos todos Francia, somos todos Charlie Hebdo. Ahora cuando caen las bombas en Palestina y demás, eso no sucede. Entonces también por eso, ¿no? Cosas de la extrañeza del otro construido como ese algo gran hecho, digamos, es parte de la lógica, como esos lugares atrasados de emperadores tiranos como también había en África o hay en África, ¿no? También parece que las hambrunas y la miseria son producidas por los propios gobernantes o por la propia gente y no se toma en cuenta también otro concepto también que te quiero preguntar, Gaby, que nos cuentes un poco acerca del concepto tan importante de la geopolítica también en todo esto, ¿no? Claro, sí, es como vos decís, Mariano, digamos, cada una de esas frases daría para seguir avanzando, porque claramente se ve como algo primitivo, regímenes que obviamente no son defendibles en muchos casos. ¿Quién va a defender una monarquía hoy en día en el siglo XXI como la monarquía saudí o un emirato? Digamos, no estamos defendiendo eso, ni mucho menos, pero no casualmente esos regímenes tan reaccionarios son aliados del Estado de Israel, ¿no? O sea, si uno toma los aliados del Estado de Israel, abiertamente manifiestos o si no a través de sus propias políticas, se va a encontrar con que justamente el régimen saudí es un claro aliado del Estado israelí, la monarquía saudí, y en algunos casos, bueno, hoy en día el Emirato Qatarí está teniendo una política diferente, pero lo ha sido también. Así que eso también aparece como paradójico, porque el Estado israelí se presenta al mundo como la única democracia de Oriente Medio. La única democracia de Oriente Medio que hace unos poquitos semanas ha definido a partir de su parlamento, y lo han aceptado sus poderes el Estado, que es un Estado judío. ¿Qué significa que sea un Estado judío? Un Estado confesional, digamos, un Estado que refiere a una religión, y en ese sentido el 20% de la población que aún que vive en el Estado israelí es la población palestina originaria. Claro. Entonces ese Estado no es el Estado, por ejemplo, de los palestinos, que enormemente en su mayoría son musulmanes, ¿no? Algunos cristianos también. Entonces aparece como una democracia un Estado que en realidad se define a partir de criterios étnicos religiosos. Eso tiene que ver con todas estas anteojeras con las cuales miramos el conflicto. Aparece como un Estado avanzado, sí, porque tiene un parlamento en donde, es cierto, están representadas las minorías, pero por otra parte, si cualquiera de esos partidos que participan de esas elecciones planteara que no el Estado, digamos, israelí no debe ser un Estado confesional, sino que debe ser un Estado de sus ciudadanos, automáticamente no puede participar de las elecciones. O sea que hay un 20% de la población de ese Estado que tiene derechos totalmente cercenados o no los tiene. Por otra parte, definir a ese Estado como Estado judío, en función de cómo el Estado israelí define a los judíos, cualquier persona de confesión judía que viva aquí entre nosotros, es con el solo hecho de ser, de manifestar esa identidad, puede emigrar hacia el Estado israelí, se le garantiza su vivienda, su trabajo, el traslado de su familia y demás. Y los propios palestinos que han sido expulsados del año 48, hoy tenés la mitad del pueblo palestino que está viviendo más allá de la frontera de la Palestina histórica, no tienen derecho al retorno. Y los que viven en la Palestina histórica viven refugiados en su propio territorio. O sea que
hay mucho para deconstruir, la verdad. Y bueno, gran parte sí es cierto que lo hacen los medios hegemónicos, porque bueno, el manejo de la prensa es fundamental en estos tiempos, lo ha sido desde siempre, y mucho más ahora, ¿no? Una prensa también globalizada, por supuesto. Sí, claro. Estamos hablando con Gabriel Sibinian, docente, sociólogo y también militante de la causa palestina, la causa armenia. Ya vamos a meternos también en el segundo bloque con la causa armenia. Vamos a escuchar a Resistencia Suburbana y su tema OTAN. Ya venimos. El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar. Soe, una radio, todo el rock. Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola Mariano, el Jardín de los Presentes. Buenas noches, soy Juliano, guitarrista de Tres Lucas. Quería invitarlos a todos este viernes 31 de agosto al Camino. Juan Manuel de Rosas 399 en Loma del Mirador. Vamos a estar tocando en la vuelta de Tres Lucas junto a bandas amigas. Así que los esperamos a todos a partir de las 22 horas en el Camino, Juan Manuel de Rosas 399. A rockear con Tres Lucas. Gracias, saludos. Seguimos con más Jardín de los Presentes. Ya está la gente del Tesoro que no es pronta para también tomar el Están aire de vuelta, Radio Zoe. Seguimos con Gabriel Sibinian, seguimos charlando. Esto nos va a quedar corto, seguramente va a tener que venir de vuelta muy pronto. Y bueno, algo querías también mencionar, Gaby, acerca de la cuestión histórica un poco, ¿no? Acerca de esto que estamos conversando, que es este conflicto ya, igual que la redundancia, histórico de Palestina y el Estado de Israel. Claro, digamos, vos lo decías muy bien, digamos, antes del corte, que parecería ser algo demasiado complejo de entender, pero si vas a los datos demográficos, simplemente retrocedes, si se quiere, al punto inicial del conflicto, te vas a dar cuenta que por los propios censos, en aquel momento ese territorio, el territorio palestino, estaba, digamos, dominado por el Imperio Otomano. Si vas a los censos del Imperio Otomano del fin del siglo XIX, te vas a encontrar que, digamos, había en Palestina, más del 90% eran palestinos musulmanes, había una minoría cristiana y aún un grupo muy pequeño de palestinos judíos, que no llegaban ni a un 2%. Hoy ves los datos demográficos, vas a ver cómo eso cambió, y eso tiene que ver con la llegada básicamente de judíos de Europa Oriental, que son los que han poblado el Estado israelí. Son una población colonial, digamos, que ha llegado fundamentalmente de la mano de los británicos. También están los judíos sefaradíes, que tampoco eran de esa región, sino que eran de otras regiones del Imperio Otomano. Y hay una pequeña minoría de los Mizrahim, que eran los originarios palestinos de confesión judía, pero ha cambiado demográficamente de manera sustancial la población de ese territorio. Lo que hay es un proceso de desplazamiento del pueblo originario, que es el pueblo palestino, en función de un proceso de colonización que no es que es algo histórico, sino que está sucediendo. Hoy en día el Estado israelí está construyendo colonias de manera absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional en la propia Cisjordania. Cuando hablamos de sionismo, Gabriel, ¿a qué nos referimos? Sionismo es la ideología, el partido, el movimiento que ha tomado, digamos, este proyecto de construir un Estado judío étnicamente definido por ellos, porque en realidad tampoco los judíos son una etnia. Si uno no es, digamos, el mismo grupo, digamos, no pertenece a un mismo grupo, un sefaradí, un judío de, no sé, de Ucrania, con un judío de Marruecos, con un judío de Yemen, con un judío de España, no es una etnia. Se definen en función de su confesión religiosa, son distintas comunidades religiosas, pero los sionistas han planteado y han logrado imponer la mirada de que el pueblo judío es uno solo, que ha sido desterrado hace 2 milenios y que en realidad se están reconstruyendo como tal en su hogar nacional, que es la tierra de Palestina. El sionismo es justamente el que impulsa este proyecto del Estado judío. Estado judío que cuando comienza el sionismo en sus primeros congresos a definirse, en algún momento, y eso está escrito en el libro de Teodoro Herzl, en el año 1896,
se definen finalmente por Palestina, sí, pero habían evaluado incluso la posibilidad de constituirlo en la propia Argentina, la propia República Argentina. Y en un congreso inclusive evaluaron también la posibilidad de hacerlo en Uganda. O sea que este asunto de la tierra, el retorno a la tierra prometida, es bastante relativo, digamos, ¿no? Claro. A la tierra ancestral. Es muy largo, Mariano, la verdad, Sí, tienes razón, sí, es muy largo, supuesto. pero claramente si uno, por ahí con algunas fotografías del conflicto, uno se da cuenta que lo que ha estado ocurriendo aquí y lo que sigue ocurriendo lamentablemente y lo que sigue resistiendo el pueblo palestino es al proceso de colonización de su tierra y a la expulsión de su propia población. Eso se sigue dando, hoy en día se sigue dando. Hay una cuestión, perdóname Edu, hay una cuestión cultural que, porque también otra pregunta que nace, es larguísima, como decís, apasionante también, es ¿cuál es el interés que tiene realmente el Estado judío israelí por las tierras de Palestina? ¿Por qué se quiere apropiar? Por una cosa de borrar un poco un legado cultural, histórico, religioso, porque ahí hay riquezas en cuanto a material también. ¿Por qué el Estado de Israel tiene tanto hambre por esas tierras, por esa Palestina? Mira, si yo te dijera que los primeros sionistas son los británicos, digamos, los primeros que plantean construir un Estado judío en ese territorio no son los propios judíos, son los británicos. Claro. Año 1838, Lord Palmerston, canciller británico, plantea la posibilidad de implantar población europeo judía en Palestina. Y eso tiene que ver claramente con la importancia estratégica de esa región. Esa región es la confluencia de los tres grandes continentes, digamos, Europa, África y Asia. La confluencia está en justamente la geopolítica. Claro, en el Mediterráneo oriental. En aquel momento, cuando planteaban eso, no eran los recursos económicos, porque de hecho el petróleo no estaba descubierto todavía, sino era el lugar estratégico, porque de hecho lo terminan construyendo de un lado del Mar Rojo, construyen Suez en Egipto y del otro lado terminan implantando esta población. La clave era el paso desde el Mediterráneo vía el Mar Rojo hacia la India, digamos. Ese era el punto estratégico que de alguna manera debían dominar. Lo que terminan haciendo es desmembrando la región, implantando población foránea, generando un mandato. Ese es el origen del Estado de Israel. El Estado de Israel es un hecho colonial, digamos. No, lo religioso, no digo que no sean variables, lo religioso, digamos, lo cultural, la cuestión histórica, son elementos a considerar. Pero claramente el Estado de Israel es un hecho colonial que se implanta en esa región a partir de, básicamente, de un proyecto de Gran Bretaña. Y luego lo hereda, entre comillas, aunque también tiene su propia dinámica, lo termina heredando Estados Unidos. Luego sí, claramente, cuando se constituye, después de 30 años de mandato británico, entre las dos guerras lo que hay es un mandato británico que es clave para entender ese Estado. Es ahí donde se crea el Estado israelí, digamos, el protoestado, y los británicos finalmente, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, terminan abandonando, digamos, se retiran, y bueno, ahí es donde se declara la llamada independencia del Estado israelí, que no es otra cosa que un proceso justamente de lo que nosotros denominamos la Nakba palestina, la catástrofe, porque a partir de ahí el Estado israelí va a tomar el 78% de la Palestina histórica, ¿no? Hay todo un tema de Naciones Unidas. Vos tenés razón, Mariano, tal vez, no sé si a los oyentes les interesará esta temática, pero da para volver bastantes veces, supuesto. porque hay toda una mitología, porque de hecho así lo es, como que la ONU creó al Estado de Israel, ¿no? Eso no es así. La ONU, cuando toma el mandato, cuando los británicos se retiran, lo que plantea es un plan de partición de un territorio que no fue consultado con ninguno, digamos, no con los originarios, nunca fue aceptado, y aparte recomendó construir dos estados, un estado judío, así le llama, un estado árabe. Pero la población originaria nunca aceptó eso, y la ONU no tiene mandato para crear estados. En todo caso, puede recomendar cómo resolver un conflicto. No hay ningún estado en la historia de Naciones Unidas que haya sido creado justamente por este organismo. O sea que la ONU no creó al Estado de Israel como el sionismo se encarga de difundir. La ONU estableció una recomendación en función de cómo continuar y resolver la cuestión del mandato. Obviamente que los palestinos no reconocieron eso, pero los sionistas tampoco lo reconocieron, porque tampoco respetaron, porque en todo caso, si hubiesen respetado esa recomendación, se hubiesen quedado en el 54% del territorio que esa recomendación les asignaba, que ya de por sí era muchísimo. No solamente que no la respetaron, avanzaron sobre el 78% de la Palestina histórica, y después ya en el año 67 ocupan la totalidad de Palestina. Y bueno, hoy en día
prácticamente Palestina está totalmente ocupada, independientemente que hay una autoridad nacional en Cisjordania, pero si uno quiere entrar, por ejemplo, a cualquier sitio de Cisjordania, ni hablar en Gaza, que están sitiados militarmente, pero aún en Cisjordania, si uno quiere entrar a Ramallah, si quiere entrar a Belén, a la propia Jerusalén Oriental, indefectiblemente tiene que entrar por puestos fronterizos israelíes. O sea que, lamentablemente sí es cierto, hay una autoridad nacional palestina, es cierto que el Estado argentino ha reconocido al Estado palestino, esos son logros importantes, pero claramente no tiene todos los atributos de un Estado. De hecho, sigue siendo Palestina un territorio ocupado en un 100% de su, digamos, de su área geográfica, ¿no? En una palabra se puede decir, o sea, sintetizando todo lo que decía Gabriel, es un estado satélite, ¿no? Israel es... Y hay una cuestión, claro, en términos geopolíticos. Sí. Algunos dicen que satélite nace claramente sí, como un proyecto colonial occidental, y hoy en día, con el poder que ha adquirido y con la penetración que tiene la organización sionista mundial, hoy en día ya no sabes quién responde a quién, digamos. Hay un poderosísimo lobby sionista en los Estados Unidos. Ustedes saben que los lobbies en Estados Unidos son legales, digamos, no es algo ilegal. Es el lobby más poderoso, el lobby sionista, la AIPAC, en los Estados Unidos, y en muchos casos ha influido claramente sobre políticas estadounidenses. De hecho, para que uno tome dimensión de a quién está enfrentando el resistente pueblo palestino, Barack Obama tuvo que tolerar que Netanyahu, hace 3 años ya, haya entrado en los Estados Unidos, haya ido a hablar al Congreso de los Estados Unidos sin ningún tipo de referencia ni de autorización, ni siquiera desde el punto de vista diplomático, sin ninguna mención al propio presidente de Estados Unidos. ¿A quién se le ocurre que el primer ministro de cualquier estado del mundo pueda ir a hablar al Congreso de la Nación de los Estados Unidos sin haber visitado al presidente de los Estados Unidos? Es tal el lobby que tiene el sionismo sobre el Congreso norteamericano que se dio el lujo de obviar la propia figura del presidente de los Estados Unidos. Entonces, esta cuestión de satélites, claro, no terminamos de ver, claro, quién es, digamos, quién es satélite, quién es quién es centro, quién es ahí. Pero bueno, una cosita, Mariano, porque yo sé que el tiempo se nos va, y yo sé que tu público es básicamente rockero y le gusta mucho el arte. Hay una película muy, muy, muy interesante que se llama Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina, que justamente se hace con motivo del fallecimiento del poeta nacional Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino. El director, un español, Muguruza, en homenaje a él, sí, se mete ahí en los poblados palestinos del propio Estado israelí, en los propios suburbios de Tel Aviv, en las ciudades ocupadas, en Jaffa, en Haifa. Empieza a grabar a los músicos populares palestinos que resisten dentro del Estado israelí. Va hacia Cisjordania, empieza a grabar en Jerusalén, graba los distintos estilos musicales, las distintas formas de representación artística. No puede entrar en Gaza, o sea, no hay testimonio de Gaza, pero hay infinidad de demostraciones de la cultura palestina y de la resistencia palestina a través, insisto, de los ritmos clásicos árabes, a través del hip hop, del rap, del rock, digamos, del rock más tradicional, más clásico, si se quiere. Así que es una película muy linda también para entender desde el arte, que yo sé que el público de ustedes tiene esa particular sensibilidad, y es muy recomendable. Está en YouTube, se llama Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina, y la verdad que se las recomiendo, y es también otra forma, desde la sensibilidad de la música y del arte, de entrar a comprender el conflicto. Vamos a subir a las redes, Eduardo, sí, esa película que Gabriel acá nos acaba de recomendar. Yo pude ver un poquito unos adelantos, que un trailer que me pasaste vos en su momento. Suena muy interesante, y aparte porque tiene un poco que ver con esto que estamos conversando también. Digo, el arte también como una herramienta de liberación de un pueblo oprimido, y bueno, me parece que también es muy interesante poder abordarlo de ese lugar. Nos quedó fuera, por supuesto, el otro gran tema al cual vos le dedicás mucho tiempo de tu vida, te apasiona por una cuestión también de historia personal, que es, por supuesto, la causa armenia, ¿no? Y bueno, y la lucha también por el reconocimiento del Estado negacionista turco, de todo aquello que ha pasado, pero eso va a ser para otro momento. Igual, si querés decir 2 palabritas acerca del respecto, digo, que es muy difícil, digamos,
No, por ahí es cierto, por ahí es medio difícil ser tan sintético. Claramente mis orígenes tienen que ver con ese crimen de un Estado genocida y a partir de ahí la sensibilidad hacia todos este tipo de crímenes sobre nuestros pueblos originarios, sobre la propia dictadura militar y la sensibilidad particular hacia la nación árabe de Palestina. Porque lo que yo empecé a notar, a partir de que recorría distintos congresos, disertaciones, conferencias, es que no había solidaridad con el pueblo palestino, aún en los ámbitos que deberían tenerla, ¿no? Los ámbitos en donde, congresos donde se debatían los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, no había voces que tomaran, digamos, la resistencia a la tragedia y la resistencia al pueblo palestino. Entonces yo llego un poco desde ahí, llego desde ese lugar y claramente son causas, vos utilizaste la palabra exacta, son causas que generan empatía, digamos, los crímenes sobre los pueblos, digamos, más allá de las singularidades, responden a la misma matriz de estos estados terroristas, el estado terrorista de Turquía, el estado terrorista argentino para con la población originaria, el estado terrorista de la dictadura, el Estado terrorista de Israel. Entonces son esos puentes que a uno los atraviesan y bueno, uno asume distintos compromisos, distintas militancias, pero claramente que hay un compromiso emocional y bueno, el tema armenio quedará para otro momento. Agradecerte mucho por esta visita, agradecerle mucho señor. a Claudio Kleiman, Maxi Chaca Besana, gracias papá como siempre, Edu querido, gracias. Yo quería agregarte algo, no sé si lo habrás escuchado, Gabriel, ¿te suena Mitayasu? Mitayasu es un reguero de Estados Unidos, pero judío, ¿no? Entonces, hace poco, ¿te acordás que estaba hablando Gabriel sobre el Rontontón? Sí. Que fue el festival. Bueno, a darle prohibir, en esta edición, le habían prohibido, porque no se definía, ¿viste? Por esta causa palestina, no se definía y el tipo simplemente dijo no. O sea, yo estoy a favor de la paz. Las cuestiones políticas a mí no me interesan. El tipo dice, yo quiero que hayan los dos estados y que haya paz siempre. Así que, bueno, si no quieren, si la embajada de Israel no me permite, algo así en el comunicado, que toque, no toco, no tengo problema, pero yo voy a seguir visitando la zona y voy a seguir haciendo la música y bregar por la paz. Un tipo que, con la sentencia judía, ¿no?, prega por esto. Así que lo quería cargar porque recién lo estaba mirando antes de venir para acá, lo estaba mirando, ¿viste? Y justo que estábamos hablando el otro día de este festival, vino por esto. Una cosa muy cortita, Eduardo Mariano, Ajá. Justamente en relación a lo que vos decías, Eduardo, hay una campaña al BDS, boicot, desinversión y sanciones contra el Estado israelí, Mira. justamente por esta política sobre el pueblo palestino. Hay muchas bandas de rock en Europa fundamentalmente. Acá tuvimos algunos reflejos, Shakira por ejemplo, y también algunas bandas latinoamericanas que se están plegando a esta campaña de boicot, muy similar a la que se hizo en la Sudáfrica del apartheid, que está siendo promovida por la sociedad civil palestina y que está teniendo cada vez más éxitos, sobre todo en Europa, y que está empezando a llegar también a nuestro país. También si buscan el BDS van a ver que hay muchas bandas, muchos músicos que se están plegando a no ser cómplices de la opresión del pueblo palestino. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, ya viene el tesoro que no ves. Gracias amigos, gracias Gabri, gracias a todos, Hasta la semana que viene.